¿Alguna vez has orado, clamado, pedido una respuesta de Dios, y lo único que recibiste fue silencio? ¿Alguna vez has sentido como si estuvieras hablando contigo mismo, como si tus palabras no pudieran llegar más allá del techo? Si es así, quiero que sepas que no estás solo. Todos nosotros, en algún momento de nuestro camino de fe, nos enfrentamos a este silencio. Y créanme, incluso los gigantes de la fe en la Biblia pasaron por esto. Recuerdo una época de mi vida en la que buscaba la respuesta de Dios con todas mis fuerzas. Me arrodillaba, clamaba, leía la Biblia, ayunaba, pero parecía que Dios estaba lejos. Cuanto más oraba, más silencio recibía. Empecé a preguntarme, ¿se ha olvidado Dios de mí? ¿Acaso no se preocupa por mí? Y este silencio empezó a pesarme en el corazón. La angustia crecía y ya no sabía qué hacer. Si alguna vez has pasado por esto, sabes de qué hablo. Esa sensación de estar solo en medio de la tormenta, de ver cómo todo se derrumba y ni siquiera escuchar una respuesta de Dios. Duele, ¿verdad? Parece que todos a tu alrededor tienen testimonios, respuestas, experiencias increíbles con Dios, y tú sigues esperando, sin entender qué está pasando. Pero déjame decirte algo. El silencio de Dios no significa ausencia. Y quiero demostrártelo en la palabra. ¿Sabes quién más pasó por esto? Job. Era un hombre recto, fiel a Dios, y de repente lo perdió todo. Hijos, posesiones, salud. ¿Y lo peor de todo? Dios no dijo nada. Imagina el dolor de Job. Pero incluso sin respuestas, mantuvo la fe. ¿Y David? En el Salmo 13, clama desesperado, ¿hasta cuándo, Señor? Casi parece que David le gritaba a Dios, ¿por qué estás callado? Si estos hombres de Dios se enfrentaron al silencio divino y encontraron una respuesta, les aseguro, la Biblia también tiene una salida para ustedes. Y en este vídeo, les mostraré cómo afrontar estos momentos de la manera correcta. Ahora, antes de continuar, permíteme preguntarte, ¿quieres comprender más profundamente los propósitos de Dios y cómo crecer en la fe, incluso cuando parece estar en silencio? Suscríbete al canal ahora. Cada semana traigo devocionales profundos, reflexiones que pueden transformar tu vida y aclarar los misterios de Dios. Si ya has pasado o estás pasando por un momento de silencio divino, este es el lugar indicado. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo, porque la respuesta que buscas podría estar en la próxima palabra que Dios trae aquí. Así que, si quieres aprender a lidiar con el silencio de Dios y descubrir qué puede estar haciendo durante este tiempo, quédate conmigo hasta el final. Porque lo que voy a compartir hoy puede cambiar por completo tu perspectiva sobre estos tiempos difíciles. ¿Preparado? Entonces, profundicemos juntos en esta palabra. ¿Alguna vez has sentido que Dios simplemente no responde? Oras, buscas, lees la palabra y no pasa nada. Parece que el cielo está cerrado, que tu oración golpea el techo y rebota. La angustia crece, la duda empieza a instalarse y te preguntas, ¿Dios me ha abandonado? Si esto te ha pasado alguna vez, debes saber que no estás solo. De hecho, algunos de los más grandes hombres de fe se enfrentaron a este mismo sentimiento de silencio divino. Job, David, Jeremías, hasta Jesús, en la cruz, gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Pero ¿por qué sucede esto? Si Dios nos ama, si Él promete estar siempre con nosotros, ¿por qué a veces parece que está en silencio? Pocas personas en la Biblia experimentaron un dolor tan intenso como Job. Lo perdió todo, sus hijos, su riqueza, su salud. De un día para otro, su vida se convirtió en un completo caos. Pero lo peor de todo no fue la pérdida de los bienes materiales, ni siquiera el dolor físico, fue el silencio de Dios. En Job 23, 3, clama, ojalá supiera dónde encontrarlo. Iría a su corte. ¿Sientes la desesperación? Él solo quería una respuesta. Quería entender por qué había tanto sufrimiento. Pero Dios, en ese momento, no le dijo nada. Busqué por todas partes y no encontré a Dios. Si voy al este, no está. Si voy al oeste, no lo percibo.
Cuando está trabajando en el norte, no lo veo. Cuando va al sur, no veo su sombra. Job 23, 8 y 9. Quizás así es como te sientes hoy. Miras a un lado y a otro y no ves a Dios contigo. Parece que ha desaparecido. Pero mira lo que dice Job inmediatamente después. Pero Él conoce mi camino, si me prueba, pareceré oro. Juan 11 y 10. Job no tenía respuestas, pero eligió confiar. Él entendió que, incluso sin ver, Dios estaba allí. David también experimentó periodos de silencio divino. En el Salmo 13, 1 y 2, clama: ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo ocultarás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo lloraré con el alma, con tristeza en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo se ensoberbecerá mi enemigo sobre mí? ¿Oyes el tono de desesperación? Se sintió olvidado, ignorado, como si Dios estuviera lejos. Quizás te encuentres en ese mismo lugar ahora mismo, preguntándote: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Cuánto durará este dolor? ¿Cuánto durará esta lucha? Pero al final de este salmo, algo cambia. Aun sin tener aún una respuesta, David toma una decisión. Pero yo confío en tu amor inagotable. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor, porque me ha colmado de bienes. Salmos 13, 5 y 6. David decidió confiar en el carácter de Dios, incluso sin entender sus planes. Eligió recordar lo que Dios ya había hecho, en lugar de centrarse en el silencio del momento. ¿Qué aprendemos de Job y David? El silencio de Dios no significa ausencia. Sigue presente, incluso cuando no lo sentimos. Dios puede estar probándonos y refinando nuestra fe. Así como el oro pasa por el fuego, nuestra fe también necesita ser probada. Podemos clamar a Dios con sinceridad. Tanto Job como David abrieron sus corazones a Dios, derramando sus emociones delante de Él. La fe es confiar, incluso sin comprender. Dios siempre tiene un propósito mayor y nuestra visión es limitada. Si sientes que Dios está en silencio en este momento, quiero animarte: mantente fuerte. No dejéis de orar, no dejéis de buscar. El silencio de Dios nunca es el final de la historia. Job tuvo restauración. David encontró un gran avance. Y también veréis a Dios actuar en el tiempo oportuno. Pero ahora quiero saber: ¿alguna vez habéis pasado por momentos así? ¿Cómo afrontaste el silencio de Dios? Comparte en los comentarios, porque tu experiencia puede fortalecer a alguien que esté pasando por esto ahora mismo. ¿Alguna vez has sentido que Dios se ha olvidado de ti? ¿Como si estuviera distante, sin importarle lo que estás pasando? Este es uno de los dolores más duros del caminar cristiano. Cuando todo se derrumba y además de no ver solución, parece que Dios también guarda silencio. Si alguna vez has pasado por esto, debes saber que no estás solo. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, también experimentó este sentimiento. En el Salmo 13, expresa sin filtros la angustia de un corazón afligido, que clama por una respuesta divina. Profundicemos en este salmo y entendamos cómo podemos lidiar con estos momentos de silencio de Dios. El Salmo 13 comienza con un grito de desesperación. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo ocultarás tu rostro de mí? Salmos 13:1. David se siente olvidado por Dios. No solo nota un silencio momentáneo, sino que tiene la sensación de que nunca terminará. La desesperación se apodera de sus palabras. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Parece que Dios nos ha abandonado y que nuestras oraciones están siendo ignoradas. Miramos alrededor y no vemos cambios. Pedimos respuestas y solo recibimos silencio. David continúa: ¿hasta cuándo tendré angustia y tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo triunfará mi enemigo sobre mí? Salmos 13:2. Aquí muestra lo que sucede dentro de él. La tristeza es constante, la angustia es diaria. Además, ve a sus enemigos triunfar, lo que solo aumenta su dolor. Quizás estés pasando exactamente por esto. Mientras tú luchas y esperas una respuesta de Dios,
Parece que otros están ganando. Ves prosperar a personas que no temen a Dios, ves que las situaciones empeoran y te preguntas, Dios, ¿por qué no haces nada? ¿Cuánto durará esto? Lo que hace que este momento sea tan difícil es que no es solo una lucha externa, sino también una batalla interna. El alma de David está en tormento. Siente que Dios se ha escondido y que su dolor no tiene fin. En los siguientes versículos, David cambia su enfoque. Él no se contenta con sufrir en silencio. Él clama a Dios. Mírame y respóndeme, oh Señor Dios mío. Ilumina mis ojos, o dormiré el sueño de la muerte. Salmos 13:3. David no deja de buscar a Dios, aun cuando no siente su presencia. Él pregunta, para que Dios lo mire, para que Dios responda, para que tus ojos sean iluminados. Esta es una lección importante. En los momentos de silencio divino, nuestra evidencia no debe ser la de rendirnos, sino la de intensificar nuestra búsqueda. Dios no se ofende por nuestra sinceridad. Al contrario, Él quiere que hablemos con Él, aunque sea para preguntarle ¿hasta cuándo? ¿Y por qué David pide a Dios que ilumine sus ojos? Porque cuando estamos angustiados nuestra visión se vuelve borrosa. Solo podemos ver el problema. Solo podemos ver el dolor. Él entiende que necesita una nueva perspectiva. Tal vez lo que necesitas hoy no sea necesariamente una respuesta inmediata, sino un cambio en tu perspectiva. Quizás Dios no ha guardado silencio, pero tu angustia te impide percibir su presencia. Lo más impresionante de este salmo es el final. En los primeros versículos, David está angustiado, sintiéndose abandonado. Pero en las últimas líneas hace una elección poderosa. Pero yo confío en tu amor inagotable. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré al Señor, porque ha sido bueno conmigo. Salmos 13, 5 y 6. David no recibió una respuesta inmediata. Nada ha cambiado externamente. Pero algo dentro de él cambió. Decidió confiar. Él elige confiar en el amor de Dios, incluso sin sentirlo. Se alegra de la salvación, aunque no ve ningún cambio. Alaba a Dios, aún sin respuestas. Esto nos enseña algo profundo. Dios no siempre nos da una respuesta en nuestro tiempo, pero siempre nos da su presencia. Y a veces, la paz no llega cuando Dios habla, sino cuando decidimos confiar. ¿Cómo aplicar esto a nuestras vidas? Si estás enfrentando un momento en el que Dios parece estar en silencio, aquí hay algunas lecciones del Salmo 13 para ti. 1. Sé honesto con Dios. Puedes decir exactamente lo que sientes. Dios no se ofende por tu dolor, Él quiere que lo compartas con Él. 2. No dejes de orar. David clamó pidiendo a Dios que lo mirara, que iluminara sus ojos. Sigue buscando, incluso cuando no sientas nada. 3. Pídele a Dios que cambie tu perspectiva. A veces lo que hay que cambiar no es una situación, sino la forma en que vemos las cosas. 4. Elige confiar, incluso sin comprender. La verdadera fe no se basa en lo que sentimos, sino en el carácter de Dios. 5. Alabado sea Dios, incluso antes de la respuesta. La alabanza nos recuerda quién es Dios y nos fortalece mientras esperamos. David comenzó este salmo angustiado, sintiéndose abandonado, pero terminó confiando y alabando. Esto significa que tú también puedes pasar de esta fase de angustia a una fase de fe. Dios puede estar en silencio, pero nunca está ausente. Y ahora quiero saber, ¿alguna vez te has imaginado un momento en el que Dios parecía estar en silencio? ¿Cómo leíste eso? Escribe en los comentarios, porque tu experiencia puede ayudar a alguien que esté pasando por lo mismo ahora mismo. ¿Qué hacer cuando Dios guarda silencio? ¿Cómo podremos seguir caminando si no escuchamos su voz? Si estás viviendo esto ahora mismo, quiero decirte algo muy importante. El silencio de Dios nunca significa que Él te ha abandonado. Y en ese momento, hay actitudes que pueden ayudarte a permanecer firme hasta que Dios traiga dirección. 1. Recuerda quién es Dios. Cuando Dios parece estar en silencio, es fácil para nosotros comenzar a cuestionar su carácter. Se ha olvidado de mí. No le importa. Hice algo mal.
Pero la verdad es que Dios nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13, 8. El silencio de Dios no es señal de que Él ha dejado de amarte. Vea lo que dice Isaías 49, 15 y 16. ¿Puede una madre olvidar a su hijo de pecho y no tener compasión del hijo que ha dado a luz? Aunque lo olvidara, yo nunca te olvidaría. Mira, te tengo grabado en las palmas de mis manos. El problema es que, en el silencio, intentamos creer más en lo que sentimos que en la verdad de la palabra. Pero la fe no se basa en lo que sentimos, sino en lo que Dios ha prometido. Entonces, cuando Dios esté en silencio, elige confiar en lo que sabes sobre Él, no en lo que sientes en el momento. 2. Sigue orando, incluso sin respuestas. Uno de los mayores intentos de silenciar a Dios es dejar de orar. Pensamos, si Él no responde, ¿por qué seguir orando? Pero los momentos de silencio son exactamente los momentos en los que más necesitamos buscar a Dios. David pasó por esto, y en el Salmo 13 comienza diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Pero aún en su dolor, no dejó de orar. Él seguía clamando, hasta que al final del Salmo su perspectiva cambió. Pero yo confío en tu amor inagotable. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Salmos 13, 5. Si David hubiera renunciado a la oración, no habría experimentado esta transformación interior. Así que si Dios parece estar en silencio, no dejes de orar. Habla con Él, aunque sea solo para decirle que no entiendes lo que está pasando. 3. Medita en la palabra. Dios ya te ha hablado. Muchas veces queremos escuchar la voz audible de Dios. Queremos una señal clara. Pero olvidamos que Dios ya nos ha hablado a través de su palabra. Si sientes que Dios está en silencio, sumérgete en la Biblia. Aquí están las respuestas que necesitas. Romanos 15, 4 dice: Porque todo lo que fue escrito en el pasado, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Dios habla a través de la palabra. Y si estás buscando dirección, comienza a estudiar las Escrituras más intensamente. 4. Examina tu corazón. Aunque no todo el silencio de Dios se debe a algo malo de nuestra parte, la Biblia nos muestra que el pecado puede impedirnos escuchar la voz de Dios. Isaías 59, 1 y 2 dice: He aquí que la mano del Señor no se ha acortado para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escuchar. Esto no quiere decir que cada vez que Dios guarda silencio es porque hemos pecado. Pero siempre es bueno hacer un autoanálisis y preguntarse: ¿estoy albergando algún pecado no confesado? ¿He descuidado mi comunión con Dios? ¿Estoy escuchando las voces del mundo más que la voz de Dios? Si hay algo que necesita ser arreglado, este es el momento de confesar, pedir perdón y buscar una vida más alineada con la voluntad de Dios. 5. Recuerda que el silencio de Dios tiene un propósito. Quizás la verdad más grande que necesitamos entender es que Dios nunca está inactivo. Aun cuando no lo escuchamos, Él está obrando. Cuando Jesús estaba en la cruz, Dios estaba en silencio. Pero en ese silencio, Él estaba realizando la obra más grande de la historia, la salvación de la humanidad. Cuando Job sufrió, Dios guardó silencio. Pero después del silencio, Dios le restauró todo al doble. Cuando Lázaro murió, Jesús no fue inmediatamente a ver a Marta y María. Pero después del silencio, realizó un gran milagro. El silencio de Dios nunca carece de propósito. Él te está enseñando a confiar. Él está moldeando tu fe y preparando algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Deuteronomio 8, 2 dice: Acuérdate de cómo el Señor tu Dios te hizo cambiar de parecer en el desierto durante estos 40 años, para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón y para ver si obedecería sus mandamientos. El desierto no es un castigo. El desierto es entrenamiento. Dios te está preparando para algo más grande. ¿Qué hacer hoy? Si Dios está en silencio en tu vida en este momento, esto es lo que puedes hacer. Recuerde el carácter de Dios. Él nunca te abandona.
Sigue orando. Incluso sin respuestas, no dejes de buscar. Sumergirnos en la palabra. Dios ya te ha hablado a través de la Biblia. Examina tu corazón. ¿Hay algo que necesite ser arreglado? Confía en el propósito del silencio. Dios está trabajando, aunque no lo veas. El silencio de Dios no es el final de la historia. De hecho, es una invitación a confiar más en Él. Puede que no lo entiendas ahora, pero cuando mires atrás verás que ese silencio fue parte del proceso que te llevó a un nuevo nivel de fe y madurez espiritual. Si estás pasando por un periodo de silencio divino, recuerda, Dios está presente, incluso cuando parece distante. Job, David y muchos otros hombres y mujeres en la Biblia pasaron por este mismo dolor, pero al final, se dieron cuenta de que Dios nunca los abandonó. La verdadera fe no se basa en lo que sentimos, sino en quién es Dios. No importa si no lo escuchas ahora, sigue caminando, sigue confiando. A su debido tiempo Él hablará, y cuando Él hable, todo tendrá sentido. Quizás el silencio de hoy sea el preludio de la mayor obra de Dios en tu vida. Confía, espera y persevera. Ahora dime, ¿alguna vez has tenido un momento en el que sentiste que Dios estaba en silencio? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué aprendiste de esto? Comparte nuestros comentarios, porque tu historia puede fortalecer a alguien que esté pasando por esto ahora mismo. Oremos. Padre amado, en este momento venimos ante ti, reconociendo que tú eres el Dios soberano, fiel y bueno, aun cuando no entendamos tus caminos. Sabemos que nunca nos dejas ni nos abandonas, pero a veces tu silencio nos hace sentir perdidos, como si camináramos solos en la oscuridad. Señor, queremos ser honestos contigo. Hay momentos en que el dolor es grande, la espera es larga y el silencio parece insoportable. Nuestros corazones se llenan de angustia, surgen dudas y, muchas veces, sentimos miedo de que te hayas olvidado de nosotros. Pero hoy elegimos confiar. Elegimos creer que incluso cuando no te escuchamos, tú estás trabajando. Padre, si tu silencio es una manera de enseñarnos algo, danos un corazón humilde para aprender. Si es un tiempo de preparación, nos fortalece para esperar. Si es una prueba de fe, ayúdanos a permanecer firmes, sin desanimarnos. Y si hay algo en nosotros que necesita ser transformado, revélanoslo y moldéanos según tu voluntad. Señor, calma nuestros corazones. Danos paciencia para esperar tu tiempo y paz para descansar en tu promesa. Ayúdanos a no abandonar la oración, a no alejarnos de tu presencia y a no perdernos en las dudas. Hoy te entregamos todas nuestras preguntas, todas nuestras preocupaciones y todas nuestras ansiedades. Sabemos que tú eres Dios y que nada escapa a tu control. Y aun cuando no entendemos, elegimos confiar. Gracias porque tu silencio nunca significa ausencia, sino invitación a una fe más profunda. Gracias porque en el momento oportuno hablarás y todo tendrá sentido. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te llegó al corazón, deja un me gusta y compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo vídeo.